vamos a hacer un resumen de la parashá de esta semana, que es parashá Bo, donde Dios envía las últimas 3 plagas a Egipto, y las plagas van creciendo en la molestia de la población de Egipto, que había disfrutado del trabajo forzado del pueblo de Israel, y entonces, terminado el periodo de la servidumbre que Dios ya le había avisado a Abraham que iba a suceder, terminado ese periodo, vienen 10 juicios punitivos a los egipcios. Y en esta parashá vemos los últimos 3 juicios, traducidos como plagas. Estamos hablando de las langostas, de la oscuridad y de la muerte de los primogénitos. Las langostas invadieron todo el territorio egipcio, comieron todo lo que había, como son las plagas de langostas, pero también ingresaron en los hogares de las personas. Entonces, ¿qué hace Faraón? Le pide a Moshe: bueno, sacame esta plaga y te voy a dejar ir. Y entonces Moshe dice: bueno, nos dejás ir al desierto para servir a nuestro Dios. En aquellos años eran dioses locales y dioses por pueblo. No había concepto de Dios único, creador de todo. Dejanos ir a todos, a nuestros bebés y a nuestros animales también. Entonces Faraón dijo primero que sí y después dijo que no. Entonces después Dios envió la plaga de la oscuridad. No se veía nada en ningún lugar, excepto en los lugares, en las casas donde estaba el pueblo de Israel. Eso mostró una diferencia muy clara, igual que las langostas que ingresaron al pueblo de Israel, mostró una diferencia entre los sufrimientos de unos y el pasar de otros. Y por último, que es a lo que quiero dedicarme más o menos de hoy, la muerte de los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y fundamentalmente, la muerte del hijo del faraón. Frente a esta plaga, hay una intervención divina pedida al pueblo de Israel. Se comenta en el Midrashim, que Dios envió al ángel de la muerte. Y entonces el ángel de la muerte, ¿cómo iba a distinguir en qué hogar entrar y en qué hogar no entrar? Ahí pidió Dios que se separe el 10 de Nisan un cordero y que sea inmolado el 15. Y la sangre puesta en los puentes. Entonces, a ese hogar que tenían los dinteles, la sangre del cordero, el ángel de la muerte no ingresaba. Y además pide que se elimine todo lo que es Hametz, el 14, Nisan, todo lo que es leudado, y que el 15 se lo queme a la mañana, y que durante 7 días coman pan sin Hametz, sin levadura. De esto se constituye Pesaj. Y la recordación de la libertad de Israel es lo que significa, año tras año, la celebración de Pesaj. Y hay algo más en esta parashá que es interesantísimo, que es que el primogénito del asno también tenía que ser redimido, si no había que desnucarlo. De todas las posibilidades que hay, ¿por qué la Torá va a citar al asno? Bueno,
vamos a tratar de entender qué fue lo que ha sucedido. Yeshua completó su trabajo como Mashiach ben Yosef, como el que sufre por sus hermanos, en Pesach, el 15 de Nisan. Sobre esto hay una controversia en la historia. La guardia para la tumba de Yosef, de Mesías, fue pedida por 3 días. Que los romanos, el concilio fue a pedirle a los romanos que pongan una guardia de 3 días. ¿Por qué? Porque Yeshua Mashiach había dicho que en 3 días iba a resucitar. Si él no resucitaba, no era el Mesías. Porque que curó mucha gente, que enseñó muy lindo, eso muchos otros lo hicieron también. Pero la prueba física es la resurrección de la muerte. Es decir, vencer la vida física. Él había dicho en 3 días que iba a pasar esto. Entonces, rápidamente, sacaron las cuentas, 3 días, es que una guardia de 3 días. ¿Para qué? Para que el cuerpo no sea robado y no se diga después de que resucitó. En la antigüedad no había cámaras de seguridad, celulares, computadores. Era todo muy físico. Tenía que haber testigos físicos. Bueno. Lamentablemente, con esto de matar todo lo que es relacionado con el judaísmo, la religión occidental inventó viernes, sábado y domingo, que es la festividad de Pascua que tiene la sociedad occidental. Entonces ahí tienen los 3 días. Viernes, sábado y domingo a la mañana. Es interesante porque cuando vas a estudiar a los seminarios de la sociedad occidental, los mismos docentes te dicen que el calendario del Nuevo Testamento es el calendario hebreo, no es el calendario griego. Entonces, siendo el calendario hebreo y no el griego, viernes, sábado y domingo no constituyen 3 días. Entonces, para justificar, se va a un sector del Talmud donde se dice que medio día es contado por un día. Es más simple. El 15 de Nisan de ese año fue un miércoles a la tarde. Ahí muere Yeshua. Jueves, viernes, sábado a la tarde. 3 días completos. Yeshua dijo que él era señor de Shabbat, es decir, autoridad del sábado. Mateo 28:1 puntualmente dice que fueron las mujeres a untar el cuerpo a las primeras horas del día. La palabra es opse y se traduce por efiskokose. Como el calendario es el calendario hebreo y no el griego, obvio, las primeras horas del día es el crepúsculo del calendario griego. En el calendario hebreo, el día comienza a las 7:30 de la tarde, cuando el sol empieza a bajar. Como el sol empieza a bajar y todavía hay luz, son las primeras luces del nuevo día. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres fueron a untar el cuerpo el sábado entre las 7 y las 7:30 de la tarde. Y cuando fueron, se encontraron con que la tumba estaba abierta, se habían ido corriendo los soldados porque tuvieron miedo de lo que había pasado y no encontraron el cuerpo de Yeshua.
Por lo tanto, Yeshua resucitó en Shabbat y las mujeres fueron el sábado, pasadas las horas de lo que vendría a ser el primer día de la semana, sábado en horario griego, 7:30 de la tarde. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, obviamente, eso es un obvio, queda justificado, pero totalmente justificado y como corresponde, que Shabbat es el día de descanso del cuerpo y del alma para dedicarlo a Dios, porque hay otros 6 días de la semana que hay que trabajar para el sustento. Bueno, como la sociedad occidental decidió matar todo lo que tiene que ver con los judíos, por una cuestión de antisemitismo puro, cambiaron el núcleo de lo acontecido. Es interesante porque cuando expliqué esto alguna vez a un grupo de la sociedad occidental, después de que yo terminaba de hablar todo, de explicar todo, ¿no? Subió el líder, el referente del lugar y dijo, a nosotros no nos interesa el Jesús histórico, nos interesa el Jesús celestial. Indudablemente eso es un pensamiento griego. Lo celestial allá arriba no tiene que ver con lo terrenal aquí abajo. Pero le pedís el 10% a la gente. Eso no es ni terrenal ni celestial, es el 10%. Cuando te conviene haces una cosa y cuando no te conviene, hacela. En resumidas cuentas, Pesaj es la libertad de la muerte del primogénito. Por eso Yeshua eligió, para cumplir las escrituras, que en Pesaj sea el último momento en que él iba a estar vivo físicamente en este cuerpo, en este mundo. Ahora bien, la Cábala sobre la muerte del primogénito lo explica diciendo que las últimas 3 plagas tienen que ver con Keter, Jochma y Binah, las esferas superiores del árbol de la vida. Y la muerte del primogénito representa a Keter. Keter es la corona. ¿Qué fue lo que le sacó Dios al faraón? Porque esta era una lucha entre dioses. Porque Faraón era dios en la tierra para los egipcios. Y Hashem era el dios del pueblo de Israel. Entonces, es una controversia entre dioses. ¿Qué fue lo que le sacó Hashem al faraón? Su hijo. ¿Qué es el primogénito? Es el que va a seguir con el camino del padre. Es el que recibe las 2/3 partes de la herencia. Es el futuro faraón. El primer hijo es la primera fuerza del hombre. Después las mujeres tienen 2, 3, 4, 5, no tienen problema. Pero para el varón, el primer hijo es el primer impulso. Recibe toda la energía primaria, directa, del varón, y por eso es el que va a recibir la primera educación en el hogar, y por eso se estila que sea el que continúe con el trabajo del padre. Entonces Dios le dice a Faraón, va a morir tu primogénito. Es decir, tu lugar en el mundo va a quedar absolutamente reducido. Con la muerte del primogénito, Israel comienza la salida de Egipto. Dios le manda a decir a Moshe que le diga a la gente que vayan a las casas de los vecinos a pedir riqueza. Y que con esa riqueza la van a llevar después al desierto.
se interpreta que es el pago atrasado de los 400 años, o los 200 años, 210 años, según como se vea, del trabajo forzado que no recibieron pago. Se interpreta de esa manera. Después, cuando Israel hace el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto, todo lo que se necesitaba en cuanto a piedras preciosas y demás, y oro, y cobre, sale de ese dinero que se llevaron de Egipto. Bueno. Tenemos la posibilidad de ver toda esta secuencia de dos maneras. Desde un lugar histórico, un pueblo que sale a la libertad, y desde un lugar personal, la propia libertad. Y Yeshua eligió las escrituras Pesaj como última noche, porque se transforma en el Cordero, cuya sangre redime al hogar del ángel de la muerte. Ahora bien, Yeshua entró a Jerusalén el 10 de Nisan. ¿Y cómo entró a Jerusalén? Subido sobre un asno. Ya ahí estaba mostrando lo que iba a pasar dentro de 4 días después. Fue cumpliendo, viviendo, más que cumpliendo, todas las instancias de lo que es Pesaj. Pesaj es la salida de la esclavitud a la libertad. Desde lo histórico, un pueblo saliendo de un lugar a otro lugar. Desde lo personal, corrigiendo nuestro propio camino. ¿En qué se convierte el Mesías? En la puerta que nos abre el espacio para un nuevo mundo, el de la dimensión del agua. Es verdad que Israel salió de Egipto, pero como dice Rashi, Egipto no salió de Israel. Entonces vamos a ver en las parashot siguientes todas las veces que se le quejaron a Moshe y cuántas veces le dijeron que en realidad en Egipto había mejor comida, mejor pescado. ¿Por qué no volvemos a Egipto de nuevo? O sea, volvamos a ser esclavos, estábamos cómodos como esclavos, acá estamos en el desierto. Claro, cuando Dios te saca de la propia esclavitud, quedamos en el vacío. Ya no tenemos las herramientas en las cuales nos apoyábamos para seguir viviendo. La estructura del mundo se convierte en lo que vivimos todos los días y nos acostumbramos tanto que ya nos parece que es así y que va a seguir siendo así. ¿Quién lo va a cambiar eso? Para que eso suceda, tiene que morir esta, la corona que le hemos puesto a la misma creación. Porque todos tenemos una medida puesta de lo que es la creación y de cómo son las leyes de la creación y qué es lo que va a pasar y qué esto y qué el otro y qué aquello. Para romper con eso, tenemos que romper con la corona que le hemos elegido a los conceptos que hemos formado. Claro que los conceptos que hemos formado tienen que ver con la educación que tenemos, la familia en que nacimos, el país en que nacimos, la época en que nacimos, lo que nos dijeron que es bueno y que es malo.
Lo que nos dijeron, lo que nunca tenemos que hacer en la vida, pues lo hacemos 10 veces. Hay que romper con todo eso. Una parte de nosotros muere y otra parte crece. Pero cuando vamos creciendo, nos sigue tironeando lo que ya conocíamos. Porque estaba bueno, al fin y al cabo, y bueno. Y nos vamos quedando atrapados en la propia esclavitud. ¿Por qué Israel salió de Egipto? Dios se lo había prometido, bla, 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 bla. Pero también el texto dice, la Torá claramente dice, que Dios escuchó la oración del pueblo. Por ende, eso es un ejemplo, que Dios escucha nuestras oraciones, siempre. Y siempre responde. Claro, la respuesta divina no llega en el tiempo que nosotros esperamos que llegue, porque somos muy ansiosos. La respuesta llega cuando hayamos aprendido lo que tenemos que aprender con la experiencia que nos toca vivir. Por lo tanto, la contienda de nuestra existencia no es cambiar lo que está afuera, sino modificar lo que está adentro. Por supuesto, es más lindo vivir con mucho dinero, la mejor casa, el mejor auto, todo mucho más lindo. ¿Querés que te llegue eso? Muy fácil. Muy fácil. Matá tu corona. Deja morir lo que te parece que es así, porque es así, y abriste a que tal vez puede ser diferente. Para lo cual es muy importante el amor, la paciencia, el silencio y buscar siempre el punto de equilibrio entre todas las situaciones. No todo es para mí y no todo es para el otro. Tiene que haber un punto medio en donde se gana y se pierde. Y si el otro no lo hace, es un problema del otro. El otro es el mundo que está afuera. Lo importante es que el equilibrio lo tengas adentro. Porque si tenés equilibrio en tu alma, y tu alma está en equilibrio con tu cuerpo, entonces tu vida se transforma en una vida equilibrada. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. ¿Qué nos ofrece Yeshua como Mesías? Cosas muy simples. Vivamos la Torá, haciendo el bien, compartamos lo que tenemos, sirvamos a Dios. Cosas muy simples. Y grandes promesas. El reino de los cielos está al alcance de la mano. La vida del alma que florece, está al alcance de la mano. Estamos tan invadidos por lo externo, que hoy el mundo es un mundo electrónico. Y nos hemos olvidado de las cosas más simples, de la misma naturaleza. Recuerden que la naturaleza fue creada por Dios. Estamos tan preocupados por el dinero, los impuestos, y que no te roben y que no te maten, que nos olvidamos, porque ya no le prestamos atención, en los casos, de la belleza de la creación. Ejemplo, una plantita. La plantás en un lugar, la regás, y la planta tiene vida.
empieza a crecer y saca hojas y saca sus frutos. Y la planta no te pide nada, nada te pide. Si te acordás, como debería ser, echas agua solamente, le pones un poquito de tierra. Y ella está feliz. Y en su nivel le agradece al Creador. La planta no tiene la capacidad que tenemos los seres humanos de hablar y de movernos. Pero no tiene maldad. El ser humano tiene maldad. Tenemos la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. La planta no. Tiene tierra y tiene agua y ella es feliz con eso. Y te regala su flor y se abre al cielo. Estamos tan imbuidos por lo externo que nos olvidamos de las cosas simples que son lo interno. Entonces, la contienda no es hacia afuera, sino hacia adentro. Israel no salió de Egipto cuando Israel lo quiso, sino cuando Dios le abrió la puerta. Y para eso mandó a Moshe. Y después, cuando Israel se equivocó por completo nuevamente con Dios, mandó al Mesías. La esclavitud es vivir en las penumbras, en el agobio. Si querés seguir viviendo en el agobio, el futuro que tenés es agobio. Y tus hijos y los hijos de tus hijos van a seguir viviendo en la esclavitud. ¿Querés ser libre? Abre la puerta. Da un paso. Como la plantita. No necesitas nada. Un poquito de agua y un poquito de tierra. No necesitas nada. Lo tenés todo al alcance. Simplemente hay que salir del esquema que nos formamos, de lo que creemos que es lo bueno, lo justo y lo que tiene que ser. Porque todo se modifica y todo es cambiante en este mundo. Las religiones basaban su hegemonía en el pecado. Todo era pecaminoso. Esa fue la forma que tuvo la sociedad occidental de oprimir a las sociedades. Las sociedades fueron cambiando de manera tal que la religión, la sociedad fue cambiando a la religión, al sistema religioso. Hasta hace algunos años, década de 60, tal vez 70. Por ejemplo, es un ejemplo esto. Los divorciados no podían asistir a la iglesia y si asistían a la iglesia no tenían la Santa Cena y esto y otra cosa. Hoy en día, ni siquiera la iglesia la gente va a la iglesia. La modernidad, el nuevo concepto de la humanidad, cambió 2000 años de opresión. ¿Qué es el pecado entonces? Vivir oprimidos. ¿Qué es la libertad? Ser libre de entregarnos directamente a Dios con el corazón abierto y dejar que Dios vaya trabajando en nosotros con las 10 plagas, los 10 juicios, para que nos vaya mostrando el escalón siguiente, y el escalón siguiente, y el escalón siguiente, y alcancemos la dicha de sentirnos libres. ¿Cómo unirnos con Dios si somos esclavos de nosotros mismos? Y esto que les estoy diciendo no es algo negativo, por el contrario, es absolutamente positivo. ¿Querés cosas buenas en tu vida? Da el primer paso hacia adelante con confianza. Dios te va a responder inmediatamente, porque está todo a nuestro alcance. Siempre y cuando busquemos
el reino de Dios como principal búsqueda de la vida del alma. Y el resto viene solo. Se acomoda solo, absolutamente solo. Dios preparó a Moisés para que Moisés libere. Dios mandó al Mesías para que el Mesías nos abra las puertas. Bueno, ya está todo dado. Tenemos que dar el paso. Y cuando damos el paso, encontramos vida interna. Y cuando tenemos vida interna, la vida nos sonríe. Toda la vida nos sonríe. El mundo va a seguir con las nuevas almas que vienen, con sus caminos. Y sus cosas nuevas, y va a seguir cambiando y cambiando porque es lo externo. Y cada alma que viene a este mundo viene con un plan determinado, a tener una experiencia de vida determinada y a traer cosas nuevas y otras cosas nuevas y otras cosas nuevas. Y no podemos correr detrás de todo lo nuevo que hay. Nos vamos a perder. Solamente podemos vivir la vida del alma. Y lo de externo se va acomodando solo. El trabajo llega, la casa llega, el auto llega, el dinero llega, empieza a llegar, empieza a venir. Solamente necesitamos elegir qué corona queremos tener. Si la corona divina o la corona del ego. Chaval, chaval. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo?